Las antiguas tradiciones hablan que todos tenemos un primer alma, un alma increada, y que a través de una grieta podemos llegar a contactar esa primer alma. Adentrémonos en los misterios de la conciencia, en los misterios de la cultura, en los misterios de la sociedad y en los misterios de esto que llamamos realidad. Los invitamos a mirar, a ver, a sentir, a escuchar a través de esa grieta de lo increado. Atento, Viegas. 1, 2, 3, probando. Bienvenidos al programa número 63 de la Grieta de lo Increado. Hoy en la compañía de nuestros gran amigos, el equipo completo, finalmente. Bienvenido a la Argentina. Muchas gracias. Doctor Chinaski, usted siempre viajando. Estuve. Se tomó un café allá en París con el esta amigo vez me lo Jodorowsky, tomé. después se va a Chile. A Chile, en Chile estuve. Estuve en Chile. A las pies de la cordillera. ¿Usted lo espera una chilena? Una Como dice la canción, cuando pa' Chile me voy. No me esperaba una chilena. No. Bueno. Me esperaban unos hombrecillos de los estuvo amigos ¿Qué de estuvo usted. haciendo allí? Cuente. Buenas tardes ante todo. Buenas tardes, Néstor Fabián, Diego Rodolfo. Bienvenidos al programa número 63. 63. Sí, señor. Cuéntenos un poquito, ¿qué estuvo haciendo? Porque estuvo haciendo una actividad académica. Estuve haciendo una actividad académica, efectivamente. Fui a unas jornadas de actualización en psicoterapia del modelo posracionalista, con la presencia del doctor italiano psiquiatra Giampiero Arciero, presentando una nueva visión de este modelo desarrollado durante fines de la década del 70, toda la década del 80 y la década del 90 por Vittorio Guidano. Tenemos al amigo Giampiero que ha tomado otro rumbo, ha cambiado las bases del modelo y lo vino a presentar a Chile, esta nueva metodología de trabajo inspirada en la fenomenología hermenéutica. Así que estuvimos hablando un poco de Heidegger, Paul Ricoeur y... Bastante complicado. Sí, muy, muy entretenido. Eso fue un par de los días. Después estuve paseando mucho, tomando mucha cerveza allá. Los amigos chilenos tienen la suerte, sí, de todos los sabores, arándanos, etcétera, etcétera. Sí. Y traje unos discos de vinilo para mi amigo el Chapa. Chapa, te mando un saludo. También los amigos chilenos tienen acceso a discos de vinilos que acá no se consiguen. Claro. Lo que sí son carísimos son los libros allá. Es imposible. Yo que le pedí para el nosotros, libro justamente sobre imposible. los mapuches y no me lo puedo conseguir y además Para estaba nada, Viegas. carísimo, ¿no? Estuve en la feria del libro y no estaba la sección de antropología. Muy Eso me mal. sorprendió muchísimo. Pésimo. Muchísimo. No sé qué Pésimo. está pasando en Chile. No sé, no le dan bola a los mapuches, a los pueblos originarios. La verdad que me quedé muy sorprendido. Una enorme librería. Bueno, yo le quiero mandar un saludo a mi amigo Eric. Un abrazo para Eric. Un abrazo también. para Eric y a su mujer Maribel, que me han tratado de maravillas. Debo reconocer que me han tapado la boca. He comido un asado chileno increíble, con un vino chileno increíble. ¿Cómo bailando la cueca? No hubo tiempo para el baile. Solo la parte de la bebida, Viegas. Bueno, y mientras usted estuvo por Chile, nosotros estuvimos dando con el doctor Viega y con Iván Turchetti la segunda clase del curso de posgrado de medicina tradicional indoamericana, que esta vez, porque estaba roto el proyector de la sala donde la dimos la primera clase, que fue en el Salón de Anatomía Patológica, nos tocó nada más ni nada menos que el aula magna de la Facultad de Medicina. Increíble, ustedes hablando acá. Así que, y lo curioso es que sacamos fotos y demás, que bueno, se nombrara toda la medicina tradicional, apareció por allí la palabra ayahuasca también en el aula magna de la Facultad de Medicina. Los nuevos y los viejos paradigmas ahí, y uniendo paradigmas, nada menos que ahí que
que en el aula magna de la Facultad de Medicina. Increíble. Increíble. Como los cambios de los Increíble, tiempos. increíble lo mío boludeando en Chile con planteos hermenéuticos alemanes por un italiano mientras ustedes estaban hablando aquí de todas estas cuestiones más sudamericanas. Nosotros bien indoamericanos. Muy bien. Sí. Esta es la amplitud mental de la grieta de lo increado. ¿Y qué tenemos hoy? Hoy tenemos la segunda parte del tema del inframundo que habíamos comenzado hace 2 programas atrás. Perdón, Viegas, que quiero salvar algo al aire. Un mensaje para Cristian, nuestro operador. ¿Es posible, Cristian, querido? Al aire te pido disculpas por haber llegado tarde. ¿Podrás pasar las cortinas de fondo que he traído para amenizar nuestra charla del día de hoy? Con su cabeza me dice que no. Así que bueno, gente, llamen por teléfono y moléstenlo a Cristian. Si quieren escuchar otra cortina que no sea el océano y el... Sube el océano. Bueno, Bien, para recordarles un poco a nuestra audiencia de fans, habíamos comentado un poco un par de descubrimientos. Uno fue bastante reciente, hace 15, 20 días atrás, que se descubre lo que los propios arqueólogos mexicanos llaman una especie de inframundo debajo de Teotihuacán. En realidad, hace mucho tiempo que ya se sabía que hay varias oquedades y cámaras subterráneas debajo de la ciudad de Teotihuacán. Recordemos, allí vivieron los teotihuacanos 1000 años antes de la aparición de los aztecas, de la cultura azteca, y toda la ciudad, arquitectónicamente hablando, responde un poco al esquema cosmovisional del universo de casi todos los pueblos chamánicos del mundo, es decir, un mundo superior, el mundo del medio y un mundo subterráneo, ¿no? El mundo superior obviamente está representado por las pirámides, que muchos turistas viajan a México y las visitan ahí muy cerca del DF, la pirámide del Sol, la pirámide de la Luna y en Teotihuacán. El mundo del medio sería la propia ciudad, el llano. Y por supuesto, este nuevo descubrimiento, que ya tenía algunos antecedentes en algunos otros descubrimientos arqueológicos, pero esta vez se ha llegado a bastante profundidad en una cavidad donde se han encontrado además muchísimos, digamos, ofrendas como semillas, han aparecido también cerámicas, tallas, digamos, de personajes o tal vez deidades, y por otro lado comentábamos también que hace muy poco tiempo también en la calle Mantas, en el Cusco, muy cerca de la Plaza de Armas, es decir, la plaza central, que también todos los turistas que van al Cusco suelen visitar, sobre todo cuando es el Inti Raymi, el 21 de junio. Muy cerca de allí, decíamos, se quiso, digamos, hacer una ampliación de la calle y una repavimentación, y resulta que en las obras, digamos, aparecieron, y esto está fotografiado, aparece también en muchas páginas de internet, una serie de descubrimientos como escalinatas y ruinas incaicas y preincaicas, se presumen, que obviamente esas escalinatas y esos muros nos llevarían a un destino incierto, porque la verdad es que el Ministerio de Cultura de la ciudad y del Perú decidió taparlo todo. Algunos autores, algunas personas, sobre todo nuestro amigo Alan Stiebelman, el director de cine, que ha estado haciendo una movida muy importante. Incluso esto salió en uno de los principales diarios del Perú hace muy poco, en El Comercio del Perú. Salió que el director Alan Stiebelman de Argentina, que ahora está en Europa y que tiene 100.000 seguidores en sus redes sociales, estaba haciendo un llamamiento a un petitorio, a firmas, digamos, para un petitorio justamente al Ministerio de Cultura e incluso al propio presidente del Perú, Ollanta Humala, por la supuesta negligencia en haber decidido tapar, digamos, ese descubrimiento, lo cual nos ha remitido a algunas excavaciones que se habían hecho en la iglesia de Santo Domingo, que era el Coricancha, el Templo del Sol, en la civilización incaica y en Cusco,
justamente a partir de, creo que 2009, 2012 han sido estas excavaciones que en su momento habían sido permitidas también por las autoridades peruanas. En este caso era un equipo liderado por un catalán, Anselm Pi Rambla, donde se supone que también se han descubierto allí abajo de esta iglesia, que era el Coricancha antiguo, algunos pasajes que nos llevarían a un túnel que se supone que conectaría con Sacsayhuamán y a su vez de hecho hay testimonios otros túneles, ¿no? de la época de la conquista, donde hablan de Guanán Poma, creo que Guanán Poma, que hacía referencia a que jugaban ellos en Sacsayhuamán y en los túneles y se adentraban en estos túneles hasta no muy profundos, digamos, y también a principios del siglo hay un testimonio de 2 estudiantes que se perdieron entrando por Sacsayhuamán y de pronto uno de los estudiantes golpeaba la puerta, apareció golpeando la puerta en la iglesia y salió ahí después de varios días, porque son túneles que recorren cientos de kilómetros, y venían con una mazorca de maíz de oro, que fue fundida y actualmente es la corona de 2 vírgenes que están allí en la iglesia. Y estos túneles hay bastante evidencia, digamos, que tienen un montón de bifurcaciones y lugares, y algunos piensan que allí estaría oculto parte del oro de los incas que en su momento fue traído para el rescate de Atahualpa, que le había pedido Pizarro a todos los lugares del imperio, y que algunos dicen que bueno, ese famoso tesoro que tenía que llenar no sé cuántas habitaciones de oro, cuando se enteraron que Atahualpa finalmente lo habían asesinado, fue depositado en distintos lugares secretos y aún hoy todavía se encuentran. Y quizás parte de esos lugares secretos sería estos túneles que serían representantes de una civilización preincaica, porque como decíamos en el programa anterior, la base del templo solar, que era el Coricancha, el templo mayor de todo lo que era el imperio incaico, en el centro lo que se llamaba la Sala del Sol. La base de ese templo está hecha con un material verde, una piedra verde, y sería preincaico. Sobre ese templo preincaico se levantó el templo del Sol, que fue la base de lo que era todo el imperio incaico. O sea que hay bastante evidencia de que hablarían de estos túneles, que bueno, esperemos que en este documental que tenía planeado hacer Alan Stivelman sobre las filmaciones de este arqueólogo catalán, que con el cual se fue a entrevistar justamente a España, lo pensaba justamente traer y hacer un nuevo documental, ¿no? Claro, y todo esto un poco lo que hablamos hace 2 programas atrás. En esta segunda parte traemos otra leyenda más, si se quiere. Aquí sí vamos a utilizar el vocablo leyenda. Leyendas, suena conspiraciones también, un poquito. Sí, un poquito de todo. Que se va sumando también a esta historia, claro, que viene de muchísimas décadas, diría centurias de investigaciones sobre la posibilidad de que el continente sudamericano, y no sé hasta dónde para arriba, esté completamente surcado por túneles que vayan comunicando distintas partes del continente. Se ha hablado hasta desde Tierra del Fuego, Cusco, en la Isla del Sol también. De hecho, esperemos que el documental que está haciendo Alan aporte, no digo luz, pero un poquito más de conocimiento acerca de estas cuestiones. Teóricamente el año 2015, el año que viene, estaría saliendo ¿cómo se va a llamar? La película El sello de los dioses, dirigida por nuestro amigo Alan Stivelman, y que el protagonista absoluto de este documental es justamente Anselm Pi Rambla, que es este investigador catalán que ha sido uno de los pocos que ha sido autorizado para comenzar a explorar los túneles bajo la iglesia de Santo Domingo, el Coricancha, y que bueno, en un momento determinado, por distintas razones, entre seguramente razones políticas y de otro tipo, ese permiso que le había sido concedido fue denegado, y de un día para el otro Anselm Pi Rambla tuvo que hacer sus valijas y viajar nuevamente a España, ¿no? Supuestamente lo que va a mostrar el documental de Alan
todavía no tenemos detalles sobre eso, pero además de la palabra de Anselm, algunas pruebas un poco más categóricas acerca de pruebas, digamos, de georradar, de imágenes de georradar que demostrarían la existencia de estos túneles que recién comentaba Néstor. Pero 2015 también puede llegar a ser el año del estreno de otro documental que tiene que ver con los misterios subterráneos americanos, ¿no? Y en este caso estamos hablando de La leyenda de los tallos. Acá le muestro, mire, el afiche promocional de la que va a ser este documental, que está realizando todavía un director ecuatoriano, un realizador ecuatoriano que se llama Galo Semblantes, y está llevando a cabo este proyecto que se llama La leyenda de los tallos, que obviamente tiene que ver con el famoso tema, viejo tema de la cueva de los tallos, que es una cueva que se encuentra en Ecuador y que ha sido objeto de numerosos libros entre esotéricos, New Age y demás, justamente relacionados también con los indígenas Shuar. Y en este caso, ahora vamos a comentar un poquito dónde residiría el misterio de la famosa cueva de los tallos en Ecuador, pero decirles que recordar cuando en febrero del 2006 tuvimos la suerte de poder traerlo a la ciudad de Rosario, a un chamán, a un ahuajú, si no me equivoco, en su idioma jíbaro, en su idioma shuar, justamente nacido en las cercanías de Macas, Ecuador, don Julio Tiburán Taish, este chamán ayahuasquero ecuatoriano, de etnia shuar, justamente por su etnia es uno de los dueños, diríamos, de la zona de la Cueva de los Tallos, que hoy en día incluso legalmente los shuars tienen digamos, otorgado ese territorio, controlan ese territorio y justamente para poder ingresar a la Cueva de los Tallos se requiere hoy en día de un certificado, incluso hay que pagar a organizaciones sindicales de los indígenas shuar. Y lo que me acordaba, Néstor, es alguna de las anécdotas que contaba Julio Tiburán Taish, entre otras, bueno, él pudo bajar, pudo descender. Claro, en primer lugar, tener en cuenta lo siguiente: la Cueva de los Tallos, que está en Ecuador y que formó parte del territorio en el cual estuvo en guerra cuando fue la guerra de hace unos años entre Perú y Ecuador, y parte de esa zona que estaba en guerra era donde estaba la Cueva de los Tallos. Lo interesante del caso es que no es una cueva común, o sea, hay que descender aproximadamente 15 metros con una soga y con arnés propio. Con una polea. Sí, para llegar a una... Sí, hay que bajar por ese agujero. Lo que se llama, digamos, la chimenea. Se entra por una especie de agujero de 2 metros de ancho, digamos, y es como un cilindro casi vertical. Y allí se llega a una primera explanada, después hay que descender otros 5 metros y pico más o menos, donde hay una entrada que dicen está con los bordes perfectamente tallados. Algunos dicen que estos bordes fueron hechos por el agua. De hecho, hubo una expedición en el año 2012 que terminó concluyendo que en realidad toda la Cueva de los Tallos es una construcción, no una construcción, sería un fenómeno natural, una cueva natural, no artificial, hecha por el agua, que tiene unos 200 millones de años. De hecho, hay muchas estalactitas, estalagmitas dentro de la cueva. Lo concreto es que más allá de si la cueva fue de origen natural o fue tallada o lo que fuese, tiene aproximadamente unos 17 kilómetros de longitud y fue habitada en varias oportunidades. En una primera oportunidad en el Paleolítico superior fue habitada, sí, hace entre 40.000 y 12.000 años atrás. Posteriormente tuvo también otro habitamiento, exacto, otra gente. Hace aproximadamente 9.000 años
con una gente, digamos, probablemente pre-Shuar, que ya estaban, digamos, ahí viviendo y que sería la época del formativo americano. Ahí vuelve a ser habitada a partir de 3.000 años antes de Cristo por esta civilización, y luego ya más recientemente, hace 1500, digamos alrededor de 1500 antes de Cristo, empiezan los Shuar a llegar al lugar, se mezclan con los habitantes de ese lugar, que además utilizaban las cuevas, y se tiene registro, digamos, desde ahí hasta más o menos principio de siglo, de que esta civilización pre-Shuar desaparece, y hoy en día son los Shuar, como decíamos, los dueños del lugar, que ven a la cueva con mucho respeto, incluso con mucho temor. Ellos piensan en su mitología de que, o sus creencias religiosas, de que los espíritus de sus antepasados viven en esa cueva. Si bien la cueva recibe el nombre de los tallos, que son unas aves nocturnas cuyos polluelos son muy codiciados por los Shuar. De hecho, bajaban para tener justamente esto. Sí, así parece. ¿No? Una vez al año, para lo que es la época de la primavera, descendían con antorchas y con escaleras fabricadas, con elementos ahí de la selva amazónica, de la selva alta, descendían, digamos, para justamente capturar estas aves llamadas los tallos. Por eso la cueva tiene esta denominación, ¿no? Pero bueno, ¿por qué se hace famosa esta cueva digamos, a mediados del siglo XX? En principio hubo ya buscadores de oro, digamos, y desde la década del 60, digamos, personal militar ecuatoriano han hecho exploraciones allí. Pero mucho antes, alrededor de la década del 20, un sacerdote salesiano llamado Carlo Crespi tuvo conocimiento de la Cueva de los Tallos y trabó amistad con los pueblos originarios, los Shuar, y le fueron acercadas a este sacerdote católico varias piezas por parte de los miembros de la comunidad Shuar, seguramente piezas de sus antepasados, y hasta quizás estamos hablando de que ahí habitó gente en el Paleolítico Superior que lo utilizaron, digamos, en lo que sería la última parte de la glaciación para protegerse del frío. Y de tales objetos, bueno, hoy en día la verdad que se cuentan con algunas copias supuestamente falsificadas. Porque los que tenía el padre Crespi, lo que tenía se incendió en el año 1969, si mal no recuerdo. Se incendió su iglesia, la iglesia donde guardaba todos estos tesoros, y obviamente no quedó nada. Y algunos se supone también fueron vendidos a coleccionistas privados. Juan Moritz, que es un argentino que fue de origen húngaro y que estuvo radicado allí en Ecuador, él se adjudica parte del descubrimiento de todos estos libros y estas tablillas, porque se dice que había unos libros escritos en estas tablillas de oro que estarían resumiendo toda la historia de la civilización, de esta civilización antiquísima, antediluviana, digamos. Aproximadamente 250.000 años de antigüedad. Y a tal punto tuvo en su momento la repercusión lo de Juan Moritz, que los mormones, ustedes saben que basan toda su doctrina, o sea, lo que se llama también la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, basa su doctrina en lo que le fue revelado al profeta Joseph Smith por un ángel, el ángel Moroni, donde Moroni le dice que excave en un determinado lugar de Estados Unidos y allí saca un libro con planchas de oro que justamente contaba toda la historia de la civilización. Curiosamente, los mormones les interesó mucho esta historia porque la localidad donde se encuentra situada la Cueva de los Tallos recibe el nombre de Morena o algo así. Claro, Santiago Moro... le dan la similitud con el ángel Moroni, ¿no? Entonces piensan que quizás también sería la prueba de su religión. En Santiago Morona. La región, claro. Que sería lo mismo que, bueno, habría una similitud con Moroni, que es el ángel que le da en descubrir toda estos libros, ¿no? Es la misma historia, básicamente. Lo cierto es que si bien Juan Moritz hizo una
una descripción de todo esto ante un escribano público, diciendo lo que había descubierto, la importancia de este descubrimiento, nunca se terminó de ver en hechos concretos, digamos, toda esta biblioteca. Hay una especie de leyenda también, si se quiere, pero sí que fue una de las expediciones más grandes que se hizo a la Cueva de los Tallos y que aparentemente no dejó ningún lugar por descubrir, porque fueron más de 120 personas las que entraron del año 76, claro. Lo que usted habla de la expedición posterior a toda esta repercusión, que bueno, vamos a completarlo. Todo esto de Juan Morix y lo del padre Crespi nos enteramos por aquellos famosos libros de Erich von Däniken, ¿no es cierto?, de este escritor suizo, sobre todo en el año 73, del Oro de los Dioses, donde aparecía todas estas historias de estos pioneros, Morix y el padre Crespi. Un poco novelado también. Y seguramente. Pero 3 años después de la repercusión del bestseller, que fue el libro de Erich von Däniken, del Oro de los Dioses, aparece una expedición organizada por un aventurero escocés, Stan Hall, que incluyó al astronauta. Está enfermo mucho Viega. El señor Neil Armstrong. Muy bien. Al astronauta Neil Armstrong, conjuntamente con más de... Perdón. Gracias, Cristian. Nos puso la cortina finalmente, o no sé si estará sonando hace rato un poco de jazz. Gracias. El astronauta Neil Armstrong, conjuntamente con 120 personas, que lo que dice la leyenda es que se llevaron de la Cueva de los Tallos 4 cajas de madera repletas. Eso es lo interesante, ¿eh? Que no se sabe qué es lo que guardaban y hasta el día de hoy nunca se supo. Y que incluso hubo un lío bárbaro y un conflicto bárbaro con los propios Shuar, con los dueños, porque se llevaron los británicos las cajas cerradas sin mostrársela lo que había a los propios dueños. Y eso no se ha visto aparentemente en ningún museo. No ha aparecido en ninguna exposición sobre, el hallazgo de la Cueva de los Tallos, nada, en ningún lado. Es una expedición que costó $2 millones, no fue una cosa, duró más de un mes y pico que estuvieron ahí. Y también la leyenda dice que posiblemente lo hayan llevado a Neil Armstrong un poco para distraer la atención, cuando en realidad la financiación que parecía ser de Inglaterra y de Ecuador, en realidad era de Inglaterra y de Norteamérica, y su objetivo era tapar cualquier tipo de prueba que haya y que revelara la posible información que no debería conocer el mundo, que se ocultaba allí. Lo cierto es que algunas de las... La leyenda Illuminati y todas esas cosas. Respecto a lo que usted decía, doctor Berralda, tengo entendido que es esta expedición de los 17 metros que tiene una de las galerías principales, digamos, que uno va descendiendo. Solamente, digamos, recorrieron y exploraron absolutamente todo lo que había, pero en 5 kilómetros, perdón, de los 17. O sea que la Cueva de los Tallos todavía tiene muchísimos kilómetros por explorar. Ahora es enorme, entra una catedral entera ahí adentro. Barcos, es gigantesca. Lo concreto es que algunas de estas estatuillas, algunas de estas laminillas que tenía el padre Crespi, que justamente después con la publicación que se hizo, como usted decía, se hizo conocida a partir del libro El Oro de los Dioses de von Däniken, lo concreto que algunas de estas planchas del padre Crespi sí llegaron a la luz y se pudieron identificar y se vieron una serie de símbolos grabados que algunos investigadores llegaron a identificar como que era de un lenguaje que se hablaba en la India hace 2300 años atrás. Esto es muy interesante tener en cuenta, porque usted fíjese este detalle. Esta planchuela de 52 centímetros de alto por 40 y pico de ancho, llena de estos caracteres, que es la que llegó a conocerse y que la tenía el padre Crespi, el idioma que estaría ahí, o estos signos, fueron similares a un idioma, creo que el idioma brahman, que se utilizaba en la India hace 2300 años. ¿Sabe qué es lo interesante de esto? ¿En la cultura de Mohenjo-Daro? Eso es lo que no sé, pero lo interesante de eso justamente tiene que ver con la cultura de Mohenjo-Daro. ¿Por qué? Porque en la isla de Pascua existen lo que se llamaban
las tablillas Rongo. rongo, tablillas parlantes. La isla de Pascua tiene también se caracteriza por tener infinidad de misterios, más allá de las famosas estatuas conocidas como moais, pero otra de las tablillas, que tuvimos la suerte de ver las originales, en un viaje del año 86, que hicimos a la isla de Pascua, y también fuimos autorizados a entrar en el Museo de Ciencias Naturales de Chile, donde se conservan 2 tablillas y un bastón de mando de la isla de Pascua. ¿En qué año estuvo? Año 86. Y nos permitieron ingresar justamente se guardan en cámaras a temperatura, pues son de madera, a temperatura muy particular, digamos, para que no se deteriore. Para conservarla, sí. Y pudimos fotografiar y ver, no tener en nuestras manos, porque obviamente no se nos permitía tocar, se tocaban las tablillas con guantes. Pudimos ver las originales, tablillas rongo, tablillas parlantes. ¿Qué es lo interesante? Lo interesante de estas tablillas rongo es que cuentan la historia no solamente de la isla, sino de una civilización aparentemente muy antigua. De hecho, cuenta la leyenda que los primeros habitantes de la isla, el rey Jotomatúa y 7 exploradores, venían de una isla gigantesca que se había hundido en el Océano Pacífico. Ellos le llamaban Jiva a esa isla, y por eso justamente todos los moais, todas estas estatuas, miran hacia el interior de la isla, porque los que están enterrados debajo de estos moais nacieron allí, salvo este templo que se llaman Aju. Este es el Aju Akibi, que tiene 7 estatuas que representan a los 7 primeros exploradores que miran hacia el Océano Pacífico, porque el origen de ellos sería justamente en esa isla que se hundió. La estatuilla se lee de izquierda a derecha, y hay que ir dando la vuelta para poder ir leyéndola. Pero ¿qué tiene que ver esto de la isla de Pascua que estamos hablando con la planchuela del padre Crespi? Lo que tiene que ver es que la única identificación que tienen algunos de los símbolos que no se han logrado leer todavía hasta el día de hoy, porque los pascuenses, la cultura pascuense fue extinguida, algún día vamos a hablar específicamente de la isla de Pascua, los símbolos, con lo único que tienen similitud, son con algunos sellos de la cultura de Mohenjo-Daro y Harappa, que surgió allí en la India en el año 2500 también, tiene 2500 años de antigüedad, que serían similares, inclusive porque lo estoy viendo en esta tablilla, a los del padre Crespi. Quiero hacer notar que tuve la oportunidad también de comprobar esto personalmente, ya que estuve en la India y estuve en los museos y pude ver, o sea, fui a buscar directamente, sabiendo esto, los sellos de la cultura de Mohenjo-Daro y Harappa. Yo tenía en mente lo que eran los símbolos de la isla de Pascua, y efectivamente son similares a algunos de estos símbolos. O sea, isla de Pascua, una remota isla perdida en el Pacífico, Cueva de los Tallos, padre Crespi, una cultura hindú de hace 2500 años de antigüedad, y una posible escritura que estaría hecha simbólica, hecha con signos, que estaría hablando ni más ni menos de una historia de una civilización prediluviana muy antigua. El otro detalle también para tener en cuenta es que Thor Heyerdahl, él hablaba de que los primeros habitantes de la isla de Pascua habían llegado desde la isla del Sol, que está en el lago Titicaca. De hecho, hay una construcción, una sola de estos ajus, de estos templetes en la isla de Pascua, que tiene la misma construcción, la misma forma de construcción, y las piedras están ubicadas de la misma forma que están ubicadas en el Cusco. O sea, prácticamente uno ve una pared del Cusco y ve ese aju, y es exactamente, tiene lo mismo. Es decir que la idea de que antiguos habitantes de la Isla del Sol, o sea, de una cultura pre-incaica, la cultura de Tiahuanacu, podrían haber llegado a Isla de Pascua, podría ser el hilo conductor que una toda esta historia de túneles en el Cusco, de Cueva de los Tallos, con túneles que también quizá podrían llegar hasta Ecuador, porque estamos hablando de territorio que pertenecía al imperio incaico, y de esta civilización o de esta información que quedó escondida, ¿no? Que vaya a saber por qué no se divulgó, ¿no? ¿Escuchamos un tema, Escuchamos amigos? un tema.
Atento, Cristian. Usted dijo que tenía algo para mí. Sí, tenía algo para usted, pero era para arrancar el programa y como llegamos tarde, fuimos castigados severamente por Cristian. Así que no, vamos no tengo el tema que usted me prometió para mí. Después lo ponemos. Bueno. De lo mejor del ska argentino, Satélite Kingston. Decidiste apostar en tu propio juego. Respetaste solo las reglas que nunca impusieron. Empezando de cero la historia, siempre sería igual. En cada momento no hay arrepentimiento. No busca nada, consigue lo mejor. Manteniendo contenta tu mente y vivo a tu cuerpo. Descubrís que la vida es mentira, verdad de estar muerto. Sabes que con la cal se pelan huesos. Todo lo que te fortalece más. En cada momento no hay arrepentimiento. El que no busca nada consigue lo mejor. Ya aprendiste a gritar todos tus deseos. Decidiste apostar en tu propio juego. Respetaste solo las reglas que nunca impusieron. Empezando de cero la historia. ¿Crees que sería igual? En cada momento no hay arrepentimiento. El que no busca nada consigue lo mejor. ¿Cómo impactan los fenómenos culturales en nuestra sociedad? Reflexioná con nosotros en La Grieta de lo Increado. Viegas, esta era la sorpresa que tenía. ¿Sabes qué? 2 semanas lo extrañaba. Entonces vamos a arrancar el programa con este tema. Muy bien. A él no lo extrañé porque se me aparecía cada 2 por 3.
andaba caminando, estuve ¿Cómo se le caminando parecía? por la Plaza de Armas, por ahí, no, sí, me daba vuelta y estaba Berlanda. ¿Quién se Hola, me desdobla? decía. Sí, ¿Usted no sabe eso? No. Hace rato. No sabía es cómo. buenísimo porque él va en túnica. Cuando se va del país, se pone la túnica blanca y era muy gracioso porque tenía Y tengo el pelo más largo. Sí, sí, y el escudito chileno bordado. Yo no sé dónde consigue usted sus atuendos, Berlanda. ¿Estará pero- durmiendo él cuando me aparece apareció su en el doble? subte, en el subte. Cuando hacía la combinación en el subte, ahí aparecía Berlanda, me saludaba, nunca me dirigió la palabra. Era... No puedo hablar. No puede con hablar, razón. claro, es una imagen. Yo decía, es lo como vi. un- Yo veo, Él- pero no puedo es como hablar. un Y me espectro, saludaba, una sí, imagen. movía la mano nada más. Es Parecía un cuando doppelganger. estuve por la Plaza de Armas, a eso de las 9:30 de la noche, por ahí, que estaban todos los amigos peruanos ahí vendiendo en la peatonal, es el Dark Side de Santiago de Chile. Creo que los santiagueños no van por ahí, estuve tomando chicha por la peatonal. Chicha morada. Sí, sí, y por ahí aparecía Berlanda. Se me apareció cuando estuve ahí al borde de la cordillera, también se me apareció. Ahí estaba, no estaba apoyando los pies Berlanda, yo lo veía como que estaba como flotando, parecía. Sí, sí, sí. ¿Y usted volvió? ¿Cómo volvió? ¿En avión o volvió por el túnel? No. Que conecta directamente con Rosario. Volví A por través de los Andes. volví por avión. Ah, sí, bien. sabe que no me animé si al no, túnel, ya. me invitaron, pero no. Tenía que volver, Viegas, usted sabe, tengo pacientes que atender. Las Sí, almas. sí, con todo lo que usted está Sí. contando, le va a tener mucho paciencia. Usted mismo me parece que se tiene que atender. Pero entonces son médicos esos que vienen y me hablan todos los días uno distinto a ver si me pueden guardapolvos rescatar. blancos. Sí, sí. Yo pensé que era al revés. ¿Teníamos algo para Sí, un audio? un audio que había quedado del programa anterior, que es parte de una entrevista a Anselm Pirrambla sí. sobre el descubrimiento del túnel. Este señor se comenzó muy joven ya a interesarse por este tipo de misterios subterráneos. Tanto es así que, bueno, en la década del 80 había trabado amistad con Andreas Faber-Kaiser, el famoso autor de aquella época. Y cuántos recuerdos, ¿no? De haber leído toda esa literatura cuando uno era chico. Y bueno, y terminó siendo autorizado para realizar la excavación en el Coricancha. Y después lo terminaron echando. A ver qué dice don Anselm Pirrambla. Tú guardas un tesoro prácticamente en la memoria. Tú recuerdas haber visto el túnel o el pasaje que conducía hacia esa famosa Chincana. Cuéntanos eso, en qué circunstancias, Sí. en qué año fue. Bueno, mira, yo tuve la gran oportunidad. En el año 82 vine con mi equipo en Perú. Allá estuvimos haciendo unos estudios en diferentes partes, en el Titicaca, en Nazca, en la selva. Y cuando llegamos a Cuzco, tuve la suerte de visitar el Coricancha. Y el prior de aquel entonces, pues fue muy amable y abrimos una trampilla que estaba cerrada y que él, según sus palabras, me dijo que él había visto esa trampilla durante 30 años o 40 cerrada, ¿no? Y tuve la oportunidad de, con un compañero de equipo, el prior y yo, de abrirla. Entramos dentro y vimos una cripta colonial, más o menos del siglo XVII, muy bien conservada. Y totalmente pegada a la misma cripta había una estructura, había un muro con ladrillos colocados, digamos, no muy bien, no era un muro de gran refuerzo, era muy sencillo. Y había unas piedras sueltas que las sacamos, iluminamos con unas linternas y yo pude presenciar, los tres, un túnel de construcción incaica totalmente encajado con la cripta, ¿no? Y bueno, pues esto fue una gran sorpresa para mí. Y el prior, sus palabras dijeron, esta es la Chincana que creemos que de la leyenda y qué tal, ¿no? Él nunca había entrado, ni los dominicos tampoco. Tenemos referencia que antes del terremoto un par de personas entraron, hicieron una inspección, pero salieron en malas condiciones, ¿no? Después yo creo que esto se cerró y realmente pues quedó totalmente bloqueado, ¿no? Porque ellos no accedían en esa zona. Pero sí que pude verla con mis propios ojos. La grieta de lo increado. Para poner en contexto... La Chincana es un túnel, o sea, un pasadizo, digamos. Eso sería lo que es Esto es lo que Chincana. usted comentaba en el otro programa, es decir, los dominicos, que son los que están allí en la iglesia de Santo Domingo, ellos mismos taparon con un muro en algún momento
esta chincana o este túnel que permanece, Claro. que están las leyendas, digamos, que conectaría con Sacsayhuamán. El tema es que Y ahí está el muro. Rambla, cuando va con toda la expedición, él lo vio a esto creo en el año 82, y cuando va con la expedición para tratar de buscarlo, no lo encuentra. No lo encuentra, lo habían tapado, no aparecía. Entonces, este fue también uno de los argumentos para decir, no excavan más porque acá no hay nada, usted no vio nada. Lo cierto es que después con los estudios de grabación que habían hecho con sensores láser y demás, lo que descubrieron es que en realidad había sido tapado todo eso, y que ahí es donde el sonar detectaba una cavidad que había sido tapada, la cripta esa que hace referencia a él, que daba origen al inicio del túnel, ¿no? Usted sabe otra cosa que me acordé de la isla de Pascua, es que estas tablillas Rongo Rongo y esta cuestión del mundo subterráneo y demás, la isla de Pascua y fundamentalmente 3 islotes que están donde se hacía la ceremonia del hombre pájaro, porque hay 3 islotes que están enfrente de la isla de Pascua, de donde dan a una ciudadela que es la ciudadela de Orongo. De esa ciudadela todos los años se tiraban al mar, iban nadando y tenían que sacar el primer huevo del pájaro fragata. El que traía el primer huevo de nuevo a la ciudadela de Orongo era considerado hombre pájaro y era como una deidad allí durante un año. En esos islotes, Mutunui, no me acuerdo, pero bueno, también estuve en los islotes esos, más repleto de tiburones, o sea que había que nadar por ahí, ¿no? Yo fui nadando, tuve que ahí pegarle en el hocico para Bien, tiburones. aparece por cualquier lado, Orlando, Resulta que en esos islotes, y tanto en la isla de Pascua, las familias, cuando empezó una batalla que hubo entre dos... Los orejas largas.